En la Biblia sabemos que tenemos diferentes estilos, géneros literarios y demás. Sin embargo, uno de los más importantes, creo yo, y sobre todo cuando nos referimos al tema de las parábolas, es el estilo narrativo. En este caso, la presentación es una adaptación de un video que está en el canal de The Caffeinated Bible. Les voy a colocar el enlace al canal en la descripción para que ustedes lo puedan visitar. Y digo que es una adaptación porque tiene ciertos cambios, sobre todo para enfocarlo un poco más en las parábolas y tal vez en cuanto al tema de cómo funciona nuestra mente respecto de las narraciones, que es algo que ya hemos venido hablando desde antes. Principalmente queremos hablar del estilo narrativo porque el 90% o un poco más de la Biblia es narración, no solamente en las historias que vemos, que fácilmente son identificables como narración, sino, por ejemplo, en las cartas de Pablo, él suele insertar pequeñas narraciones, ¿verdad? Para decir Adán esto o Abraham aquello, ¿verdad? Y se cuenta alguna pequeña historia o alguna micronarración, podríamos llamarlo tal vez de esa manera. Y cuando nos damos cuenta, mucho de lo que leemos en la Biblia, eh, en gran porcentaje, está en estilo narrativo. Ahora, para hablar de cómo funciona nuestra mente respecto de la narración, necesitamos hablar de lo que son las historias prototípicas. Las historias prototípicas son ese tipo de historias con las que nosotros crecemos. Y les tengo un ejemplo de esto. Esta que está aquí es mi hija. Y este es un ejemplo de historia prototípica. ¿Por qué un ejemplo de historia prototípica o de narración prototípica? Porque ella comienza a entender que ella realiza ciertas acciones y tiene ciertos productos, digamos, a través de esas acciones. Entonces ella va aprendiendo, por ejemplo, en este caso, que al golpear o si golpear ciertas partes del teclado se producen sonidos, eh, y en otras se producen sonidos diferentes, ¿verdad? Iba a decir que no se producen sonidos, pero realmente cuando ella golpea las partes que no son teclas también se producen sonidos, pero ella comienza a identificar que uno y otro producen sonidos distintos. ¿Okay? Y por lo tanto ella decide quedarse, ¿verdad? Hasta cierto punto con esas partes del teclado en las que se producen notas que son un poco más llamativas para ella, ¿verdad? Entonces, y esto nos pasa en muchos sentidos. Podríamos ver muchos ejemplos de narraciones prototípicas o de historias prototípicas, pero básicamente la idea es que nosotros vamos aprendiendo en nuestra vida este tipo de narraciones prototípicas. Hago este movimiento hacia el teclado, se produce un sonido, me genera cierta satisfacción y bueno, eso me ayuda entonces a empezar a entender el mundo, ¿verdad? Y si bien tenemos eh, estas narraciones prototípicas aún desde el nivel de narración prototípica, vamos a tener lo que son ciertos actores o que podríamos llamar personajes, eventos y objetos. Ahora, los actores interactúan con los objetos, se producen ciertos eventos. Aquí se puede mezclar de todo un poco, ¿verdad? Actor o actriz, en este caso mi hija, digamos, que interactúa con un objeto y se producen ciertos eventos. Ahora, eso le lleva a ella a poder desde una muy temprana edad establecer una predicción. Resulta que hago esto en este objeto y tengo tal situación. ¿Qué es lo que va a comenzar a suceder? Como ustedes han observado los niños cuando aprenden y en general, ¿verdad? Las personas aprendemos muchas veces a través de repetición y sobre todo porque en muchas de esas ocasiones podemos predecir lo que va a suceder o lo que vamos a observar o etcétera.
Entonces, esto va formando quién nosotros somos y cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Esperamos que ciertas acciones resulten o tengan ciertos resultados. Precisamente eso nos lleva a evaluar cuando una situación, eventualmente, vamos a decir, ok, esto es una buena situación o esto es una mala situación, o como quiero cierto resultado y ya sé que esta otra acción me lo produce, entonces voy a hacerlo porque he evaluado lo que ha sucedido y quiero volverlo a repetir. Y esto nos pasa de nuevo con las narraciones igualmente. Leemos narraciones, actores, eventos, objetos, o estamos viendo películas o series y podemos predecir lo que va a pasar. En algunos casos es bastante predecible y en otro, bueno, los autores o los guionistas buscan ser un poco impredecibles y cambiar el esquema. Y de todo esto, o en conjunto, digamos, estos elementos interactuando nos llevan a nosotros a realizar explicaciones o lo que llamaríamos en algún momento una interpretación de lo que estamos viendo, leyendo o haciendo. ¿Sí? Y esta parte de la explicación es sumamente importante, sobre todo cuando nos acercamos al texto bíblico o en este caso que lo estamos enfocando en las parábolas. Esto, de nuevo, forma ciertos esquemas en nuestra cabeza y se comienzan a dar esto que llamamos procesos cognitivos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que se imaginen un oso polar, ¿verdad? Algunos de ustedes van a imaginarse cierta figura de cierta manera en un cierto entorno. Y todo eso es un proceso cognitivo que uno hace como persona por ideas que tiene detrás, ¿verdad? Porque ha crecido con ciertas ideas. Algunos podrían imaginarse una escena, algún documental, algunos, no sé, si en algún lugar hay un zoológico con un oso polar, tal vez se imaginaron el oso polar ahí. Y de nuevo, yo nada más digo oso polar, ¿verdad? Y ya nos estamos imaginando ciertas escenas. Algunos tal vez se imaginaron algo como esto, un oso polar caminando por ahí. Otros, no sé, al rato se lo imaginaron debajo del agua. Y algunas otras personas pudieron haber pensado en estos osos polares que están acá. ¿Okay? De nuevo, todo ese proceso cognitivo es necesario que lo tomemos en cuenta a la hora de acercarnos a cualquier texto, pero en este caso que estamos enfocando en la Biblia y en las parábolas, por supuesto. De nuevo, quien nosotros somos, la persona que se ha construido en nosotros nos lleva a observar ciertos detalles con mayor intensidad que a otras personas e inclusive a ver cosas que no están en el texto. Como vamos a ver eventualmente, en las parábolas hay un tema muy importante que son los huecos o los gaps, podemos decirle en inglés, digamos, que se dejan en la historia. Hay situaciones que no se explican y nosotros rellenamos esos huecos con información nuestra, con preconcepciones nuestras, con entendimientos nuestros, etc. Okay, y aquí de nuevo vamos a pasar de las protonarraciones a narraciones complejas. Y les tengo otro ejemplo más. Esta ahora para mi hija es una narración un poco más completa, un poco más compleja, perdón. ¿Por qué? Porque ya no es solamente golpear algo con sus manos, sino es que ella visualiza un objeto a una cierta distancia, ¿verdad? Y ella ya sabe que ella puede mover sus manos de cierta manera y sus piernas que la hacen avanzar. ¿Okay? Y se produce cierto resultado que es el que ella quiere al puro final, que es llevarse la pieza a la boca, porque de nuevo eso es agradable para ella. De nuevo, aquí hay varias micronarraciones, de nuevo, de cosas que ella iba aprendiendo aún a tan temprana edad, que le llevan a elaborar una narración más compleja. ¿Okay? Y aquí probablemente ustedes pueden pensar en más micronarraciones de las que yo he mencionado. Y de nuevo, es parte de quien nosotros somos,
ese es lo que se llama el homo narrans, digamos, o la persona narrativa, ¿verdad? O lo que les decía de Mark Turner, lo que es la mente literaria al final. Ok, y en muchas de estas situaciones necesitamos hablar de lo que se llama el in medias res. El in medias res es básicamente como cuando a nosotros nos ponen en medio de la situación o en medio de las cosas, ¿verdad? Yo les voy a poner otro ejemplo más y aquí ustedes de nuevo se van a imaginar ciertas cosas que aquí hacen falta, digamos que no estamos mencionando en la narración. Sí, alguien tuvo que preparar esa comida, estamos dentro de una casa, podemos inclusive imaginarnos cuál es la hora, digamos, en la que estamos comiendo eso, cuál inclusive puede ser hasta el tiempo atmosférico, digamos. Ella está utilizando una suéter, puede ser que haga frío, puede ser que no. Y de nuevo empezamos a llenar todos estos espacios porque se nos deja caer en medio de las cosas o en medio de la situación. Y en muchas partes de la Biblia esto es lo que sucede. Por ejemplo, si vamos al Salmo 121, que lo tengo por aquí, vemos que dice: de una vez alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? Y esto ya es lo que podríamos llamar un in medias res. ¿Y por qué un in medias res? Porque ya estamos cayendo en una situación en la que hay una persona que probablemente está en el exterior o en el campo, tiene su mirada hacia abajo y levanta su mirada para ver hacia los montes. De nuevo, el texto, hay cosas de esas que no dice, pero nosotros vamos haciendo imágenes y vamos creando una narración a partir de lo que observamos. Entonces, la persona está en el exterior, está en el campo. Relevante o no relevante, ¿verdad? Pero lo hacemos. Y de nuevo, mucho de lo que yo quisiera llamar la atención solamente es de tener transparencia, de que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, hacemos esa clase de procesos. Sí, procesos en los que vamos entendiendo lo que vamos leyendo de acuerdo a nuestras experiencias particulares. Y aunque en muchas ocasiones se nos enseña que no debemos hacerlo porque debemos dejar que el texto nos hable solo, ¿verdad? O solito, como el texto es, la realidad es que es imposible quitarnos quién nosotros somos. Claro, podemos interpretar con mejor entendimiento de los contextos y demás, como hablamos en ocasiones anteriores, pero aquí de nuevo quisiera llamar la atención a que nosotros somos personas narrativas, aprendemos a través de narraciones y cuando nos acercamos a narraciones ya esperamos ciertos resultados porque en nuestra experiencia de vida hemos obtenido ciertos resultados a través de narraciones, de protonarraciones o de micronarraciones.